Vamos a el libro de los Gálatas, la epístola de los Gálatas, que hemos estado estudiando los últimos meses. Vamos al capítulo 4. Vamos a leer el pasaje que estamos estudiando. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el final del capítulo. Gálatas 4:21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por toda tu misericordia, que continuamente nos acompañas. Te damos gracias por tu palabra, por medio de la cual te podemos conocer. Danos el entendimiento, abre nuestros oídos, nuestros ojos, para que entendamos lo que dice tu palabra. Háblanos a través de ella. Dale tu poder a tu palabra. Tú úsala de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu plan. Úsala para lo que le enviaste con nosotros, para que obre en nuestras vidas, para santificación, para salvación, para crecimiento. Tú úsala según tu voluntad, Padre. Pedimos todo para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Desechando la gracia, los Gálatas se quieren poner a cumplir la ley de Moisés. Aunque son dos cosas completamente diferentes, están queriendo hacer una mezcla entre creer el Evangelio y hacer las obras de la religión para la salvación. Cualquiera que hace una mezcla de la fe con las obras, en realidad no entiende el Evangelio. Pero hay muchos cristianos, muchas veces por ignorancia, pero otras voluntariamente, que ponen requisitos que deben cumplir las personas y de esta manera pervierten el Evangelio. Pablo les pregunta: ya que quieren estar bajo la ley,
no han oído lo que dice la ley, no han entendido lo que dice este libro de la ley, el Pentateuco, acerca de hacer las cosas de esta manera. Les dice que la ley bajo la que se quieren poner, en esa ley hay una historia que demuestra que la religión, que consiste en cumplir reglas, que consiste en un esfuerzo humano, da lugar a la esclavitud de tener que estar cumpliendo esas reglas, y que la libertad viene por creer en lo que Dios ha prometido. Esa historia es la historia de los hijos de Abraham. Uno que tuvo con una esclava, lo tuvo por el deseo de tener un descendiente, al ver que pasaba el tiempo y no tenía un hijo, tratando de cumplir con sus propios medios, con su propio esfuerzo, la promesa que Dios le había hecho. Lo tuvo de una manera físicamente natural, pero como hijo de una esclava, él mismo nació como esclavo, él mismo era un esclavo. De la misma manera que Dios no acepta las obras humanas, no aceptó a este hijo en la carne, rechazó a Ismael como un hijo de Abraham, no lo reconoció como hijo de Abraham. El otro hijo lo tuvo de una manera sobrenatural, cuando por la edad muy avanzada a su esposa ya le era imposible tener un hijo, además de que durante toda su vida había sido estéril. Fue un milagro que Dios hizo para cumplir con la promesa, esa promesa que le había hecho a Abraham hacía muchos años, confirmada un año antes. La promesa de darle descendencia a través de su esposa Sara, a través de ella precisamente. Estas dos mujeres representan cada una un pacto. Uno es el pacto de obras, el esfuerzo humano, en la que el hombre debe cumplir con lo establecido en ese pacto para no morir. Es un pacto de esclavitud. El otro es un pacto de gracia, en el que Dios cumple todas las condiciones. No exige que se cumplan condiciones para que el hombre viva, por lo que hay libertad. Agar, que es el nombre de la esclava y corresponde a la Jerusalén actual en la época de Pablo, es decir, a la religión judía con todas las interpretaciones de los religiosos judíos. Sus hijos, los hijos de esta ciudad, de Agar, son los que están esclavizados en los ritos, los sacrificios, las tradiciones de esa religión. Para nosotros, en nuestro tiempo, son los que se buscan salvar con su conducta, por obras, por una conducta ya sea moral o religiosa. Pero la Jerusalén de arriba, es decir, la Jerusalén espiritual, con sus hijos que han nacido desde lo alto, es la madre de todos nosotros, es libre, representa a los que saben que no pueden ganar el cielo con obras humanas. Esta ciudad en este momento está en el cielo, pero en ella viven todos los ciudadanos libres. La ciudadanía de estas personas libres, aunque ellos estén aquí en la tierra, es la patria, que es la madre celestial de todos los cristianos. Esa madre ahora es la iglesia. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 11, los versículos 14 a 16.
dicen estos versículos de Hebreos. Aquí está hablando de que Abraham, todos los que habían estado peregrinando, querían regresar a su patria. Dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la ciudad Jerusalén celestial, que un día va a descender de allá donde está en el cielo. Sara, la mujer libre, y cuyo hijo nació en cumplimiento de la promesa de Dios, no tiene ninguna relación con la Jerusalén terrenal que rechaza la gracia. Ella es la Jerusalén de arriba, que es libre. Vamos al versículo 27 de nuestro pasaje, primer versículo de nuestro estudio de hoy. Dice Gálatas 4:27: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que la que tiene marido. Pablo continúa con su argumento de figuras del Antiguo Testamento y acude a una profecía de Isaías. Está en el capítulo 54 de Isaías, y en esta profecía la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén terrenal, la que estaba en ese tiempo, en el tiempo de Isaías, pierde a sus hijos, pierde a sus habitantes, que son llevados cautivos a Babilonia. Parecía que la vida de esta ciudad se había acabado. Y aquí en esta profecía recibe un mensaje de aliento de parte del profeta. Ella, esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, en ese momento no tiene hijos y ahora es estéril, pero habrá un tiempo en que tendrá más que nunca. La ley tiene muchos hijos. La religión del mundo dice que los hombres son justos cuando cumplen externamente las reglas que imponen. Cumplen con una moralidad, cumplen con ciertas cosas, pero no son libres. Siguen bajo la maldición de la ley y son esclavos. No tienen parte en la herencia. Son echados de la casa. Los gentiles, antes de que Pablo les predicara el Evangelio, eran estériles espirituales, no daban ningún fruto para Dios. Después de que escucharon el Evangelio, lo recibieron y su respuesta los ha hecho fructíferos. La Jerusalén de arriba tiene más hijos que los que nunca tuvo la Jerusalén terrenal. Las dos mujeres de la profecía de Isaías, la que era estéril y la que sí tenía hijos, son muy diferentes. Sara, que no tenía hijos, se regocijó al dar a luz a Isaac. En la profecía hay otra prueba de que la verdadera descendencia de Abraham son los de la fe, son los creyentes. La evidencia es que el nacimiento de Isaac cumplió la promesa de Dios
Y Abraham fue justificado precisamente por creer en esta promesa. Los Gálatas estaban recibiendo la enseñanza de que eran inferiores a los judíos por razón de su raza, de su ascendencia. En ese sentido eran defectuosos, eran impuros, como para considerarse como hijos de Dios en el momento en que creyeron. Les estaban diciendo que para poder presentarse ante Dios debían traer con ellos el cumplimiento de la ley. Pablo entonces los consuela a ellos y les dice que ellos son la mujer estéril. Si la salvación es por obras, solamente los que son fértiles tendrían éxito. Solamente los que tienen los méritos suficientes, solo los que cumplen con lo necesario, con las obras que marca la ley. Pero si la salvación es por la fe sin obras, no importa ni quién eres, o en lo que fuiste, ni en lo que haces. Puede ser alguien que no tenga nada que ofrecer, un marginado sin esperanza, como lo era una mujer estéril en ese tiempo. No importa, tendrás un fruto permanente. El Evangelio de la Gracia es principalmente para los estériles. Los fértiles piensan que ellos pueden lograr su salvación por ellos mismos y por eso rechazan el Evangelio de la Gracia. Los que al principio parecían tener el favor de Dios, los morales, los buenos, los religiosos, los fariseos o los legalistas, a final de cuentas son los esclavos, y los que no tenían nada sino la promesa y la creyeron son libres. Dice el versículo 28 de nuestro pasaje: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Dice, así que, hermanos. Aquí una vez más les vuelve a llamar hermanos, pero ahora, porque ellos, al igual que Pablo, pues le dice nosotros, forman parte de la misma familia, de la familia que tiene por padre a Dios, ya sean gentiles o judíos, porque todos creen en Cristo y son de la misma familia, de la familia del Padre. Vamos a Efesios, a la epístola de los Efesios, capítulo 3, versículos 14 y 15, donde habla de esta familia. Dice este versículo, Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Los de esta familia son hermanos, no por razones físicas o humanas, son hijos por gracia, por medio del Espíritu. La madre de todos ellos es la Jerusalén de arriba, el mismo Padre y la misma Madre, por lo que son todos hermanos. Igual que Isaac, son los hijos de la promesa, por la promesa que se cumplió en Isaac y no en Ismael. Como son hijos legítimos de Abraham, son los herederos. Dice el versículo 29 de nuestro pasaje de Gálatas 4. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.
Pablo asocia a los creyentes, a los que han nacido según el Espíritu, con los verdaderos descendientes de Isaac a través de esta promesa. En la historia de los hijos de Abraham se nos narra que el hijo de Agar se burlaba de Isaac, y eso fue lo que llevó a Sara a pedirle a Abraham que los expulsara a los dos. Allá antes de eso se nos había mencionado que cuando concibió Agar miraba con desprecio a Sara. Pero vamos a ver en Génesis 21, versículos 8 al 10, lo que originó finalmente la expulsión de Agar y de Ismael de la casa de Abraham. De Génesis 21 del 8 al 10. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ismael era 14 años mayor que Isaac, y para ese día pues ya habían pasado algún tiempo, ya tenía 16 o 17 años. Antes del nacimiento de Isaac, Ismael, como el único hijo de Abraham, y considerando la edad avanzada de su padre, sería el único heredero de todo lo que Abraham tenía. Pero ahora Isaac había tomado ese lugar. Ese día hubo una gran fiesta en la que toda la atención era para Isaac, por lo que no era raro que Ismael tuviera envidia y se burlara. El hijo, nacido según la carne, perseguía a su hermano, nacido según el Espíritu, como si fuera un rival. Pablo está aplicando lo que sucedió entonces a lo que estaba pasando en su época. Los hijos de la Jerusalén terrenal, de la esclavizada bajo la ley, persiguen a los hijos de la Jerusalén que está arriba, de la Jerusalén libre. Externamente pueden parecer más fuertes que los que son hijos de la libre, y esta es una causa de duda para los gálatas, pero en realidad la persecución demuestra que los herederos de la promesa son los hijos de la libre. Así como primero los hijos de la esclava, Agar tuvo hijos primero que Sara, mucho tiempo antes. Así también primero estaban los religiosos, tuvieron los de la religión judía, mucho antes de que hubiera un solo miembro de la iglesia, alguien que hubiera creído, un gentil que hubiera creído. Primero, también el primogénito en ese sentido eran los judíos, los de la religión judía. Los nacidos según la carne son los que basan su salvación en el esfuerzo humano, en sus obras, de cumplir externamente con esas reglas, con esa moralidad de la religión. Les parece imposible e injusto que por más buenos que sean, que por más que se esfuercen, no puedan ser salvos si no son hijos de la promesa. Es decir, que no puedan ser salvos si no tienen una fe simple, si no creen.
no pueden aceptar que la salvación sea por gracia únicamente por medio de la fe. Ellos se sienten superiores y se burlarán del que no tiene nada que ofrecer, sino solamente una promesa, solamente la fe. Para ellos, los méritos personales son lo importante. No entienden que Dios es soberano y que la salvación, de acuerdo a su soberanía, la hace Él completamente, de principio a fin, en los que eligió salvar, sin tomar en cuenta nada de lo que sean, ni nada de lo que tengan. Ismael le podía decir a Isaac: yo merezco más que tú, yo soy mejor que tú, soy el hijo mayor, y todas las propiedades me deben de pertenecer a mí. Todo sería mío si no fuera por ti. Tú no eres mejor que yo. Yo sirvo a mi Padre mucho mejor que tú y más que tú. Tú eres un niño que no puede hacer nada. Tú eres el preferido de tu madre, pero mi madre también es mejor que la tuya, porque la mía es fértil y me tuvo antes. Y diciendo de esto se burlaba y molestaba a Isaac. Lo mismo hacen los legalistas con la salvación por gracia. Dicen: si yo me esfuerzo más y mi conducta es mejor que la de muchos de los demás, no puede ser que yo me condene y otro que no hace todo lo que yo hago se salve. Eso es imposible porque Dios es justo. Los que son muy religiosos rechazan a Cristo como el Salvador porque piensan que sus obras religiosas lo salvan. Su Salvador es lo que ellos lograron. ¿Cómo se pueden salvar los que no se esforzaron y los que no lograron lo que yo? Al decir esto, lo que están haciendo es burlarse de la gracia inmerecida. Están negando la soberanía de Dios, que hace todas las cosas según su propósito eterno. Vamos a leer Efesios 1:11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios llamó a Abraham sin que tuviera méritos. Lo llamó por gracia y le hizo la promesa sin que tuviera nada que ofrecer, sin que hubiera hecho nada y sin que tuviera que dar nada a cambio. Y Dios cumplió esa promesa de darle un hijo, de Sara, su esposa. La historia que está usando para mostrar que la ley dice que lo que se hace con el esfuerzo humano no sirve delante de Dios y por el contrario conduce a la esclavitud, porque siempre se tiene que seguir haciendo el esfuerzo. Nunca se puede decir: ya cumplí la ley, ya terminé, ya acabé de cumplir la ley. La ley dice: bueno, ya hiciste esto, pues sigue haciéndolo por siempre. El esfuerzo nunca se acaba, es un esfuerzo de esclavos. En la promesa no se tiene que cumplir con nada, por eso se es libre y es una gracia inmerecida. Esta doctrina es aborrecida por los hombres porque destruye su orgullo al mostrarles
que sus obras no son agradables a Dios y los hace humillarse, reconociendo que no pueden hacer nada por ellos mismos, que necesitan de la gracia de Dios porque son pecadores que necesitan a un Salvador. Los legalistas que le están enseñando a los Gálatas odian esta doctrina, como los fariseos odiaron a Cristo por enseñar que Dios dio su gracia a los gentiles, que dio su gracia a personas que no eran judíos, que no tenían nada que ver con la religión. Vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas 4, versículos 25 a 30. Enseñar esta doctrina hizo que los judíos odiaran a Jesús y lo persiguieran, y quisieran matarlo desde el momento en que él dijo esto. Dice este pasaje de Lucas 4, capítulo 4, 25 a 30. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Los que buscan la salvación por obras, los hijos de la mujer esclava, persiguen a los hijos de la mujer libre. Los que gozan de la salvación por gracia, porque sienten amenazada su posición ante Dios. Su inseguridad los hace enemigos del Evangelio, que les dice que sus mejores obras son inútiles delante de Dios. Ismael se burlaba de Isaac. Cristo fue rechazado por los líderes religiosos y condenado por su nación. En Galacia, la persecución era por parte de los maestros que estaban dentro de la iglesia, que les estaban quitando la libertad que tenían en el Evangelio. Durante el tiempo de la iglesia primitiva, los que decían guardar la ley, los líderes religiosos, los fariseos, eran los que perseguían a Pablo y a los cristianos. Más tarde, los más altos religiosos de la religión católica, que también enseñan la salvación por obras, fueron los que persiguieron a los creyentes. Hoy, los que luchan por vivir la vida cristiana por su esfuerzo, los que están dentro de la iglesia, que rechazan el Evangelio de la gracia, son los que los persiguen. Vamos a 2 de Timoteo 3:12. Los que están fuera, los que tienen poder, son más fuertes, y ellos son los que persiguen a los que piensan que son débiles. Los persiguen como lo hacía Ismael con Agar, por envidia.
porque ellos se sienten merecedores. Dice el 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a regresar a nuestro pasaje en Gálatas 4, el versículo 30. Dice: ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La herencia es para los hijos, no es para los que se burlan ni para los que persiguen, es solamente para los creyentes, para los verdaderos hijos. Pablo les había preguntado a los que querían estar bajo la ley si no habían oído lo que dice la ley. Y aquí les recuerda lo que la ley dice, lo que pasó con los hijos de Abraham. El hijo de la promesa, Isaac, recibió toda la herencia, e Ismael no recibió nada de esa herencia. No quiere decir que Ismael se haya ido pobre. Él recibió muchos dones y se volvió rico y poderoso en el mundo. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 20. Dice: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Él tuvo muchos dones, pero no obtuvo ninguna herencia espiritual. Obtuvo cosas terrenales, tal como él era, un hijo de la Jerusalén terrenal, un hijo nacido en la carne. Lo mismo obtienen los moralistas, los de la conducta. Reciben una recompensa por su legalidad, son respetados y admirados por los hombres, reciben una recompensa por las obras que hacen, pero no es una recompensa espiritual. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a los versículos 2 y después vamos a ver el versículo 5. Mateo 6, 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El esfuerzo humano ya tiene su recompensa, ya la tuvo. ¿Qué dice la Escritura? Sara ve a Ismael burlándose de su hijo, y esto le recordó que Isaac tenía un hermano mayor, que hasta entonces había sido el orgullo de su padre, y creyó que la posición de Isaac no era del todo segura mientras Ismael estuviera viviendo
en la misma casa, por lo que le dice a Abraham que los eche. Nos puede parecer algo muy duro, pero Pablo está diciendo lo que la Escritura dice. Y Dios aprueba la decisión de Sara, que le dijo a Abraham que echara a Agar y a su hijo, porque sus promesas no vendrían sino por el hijo que él había prometido, nunca por el hijo del esfuerzo humano. Dios no quiere que la herencia se reparta con el hijo según la carne. La promesa es para su hijo Isaac. Vamos a Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. La esclavitud de la ley y la libertad del espíritu no pueden convivir. La herencia prometida a Abraham pertenece a los hijos de Sara, de la libre, que son los creyentes, los de la fe, que son bendecidos con el creyente Abraham. No pertenece a los que están bajo la ley, hijos de la esclava, que siguen siendo esclavos. ¿De quién eres hijo? ¿De la esclava o de la libre? ¿Naciste de la tradición porque tu familia te traía y porque haces ciertas cosas? ¿Te esfuerzas por cumplir con lo que te dicen para salvarte? Debes preguntarte: ¿por qué crees que te salvarás? ¿En qué es en lo que estás confiando? Si es en algo que eres, si crees que te salvarás por ser cristiano o ser de una familia cristiana o por ser una buena persona, o si confías en lo que haces, tener una conducta ejemplar, mejor que la de muchos, o por venir a la iglesia, o por bautizarte. La advertencia a los Gálatas y para todos los creyentes es que echen fuera de ellos el legalismo. Todo lo que nos ponga en servidumbre tiene que ser desechado. Dios quiere que detengamos nuestros propios esfuerzos para lograr su aceptación. Nuestra confianza solo está en la promesa de Dios. Lo que tiene que ser desechado es el mal uso de la ley. Usar el cumplimiento de la ley para lograr la salvación. Pero la ley nunca debe ser desechada. La ley nunca tuvo la función de salvar a los hombres. Era una sierva del pacto de gracia. Estaba a su servicio, llevando a los hombres a Cristo para que fueran salvados por la gracia. La ley nunca debe tomar el lugar de su señora Sara. La ley siempre debe seguir sirviendo al Evangelio, debe seguir sirviendo a la gracia. Así como Agar
nunca debió tomar el lugar de Sara, siempre debió de seguir siendo su esclava. La ley no está por arriba del cristiano. Dice la Biblia que no estamos bajo la ley. Al contrario, la ley está bajo el cristiano. No es la vara del castigo que dice: si pecas, serás castigado con esta vara. Es la vara que está bajo él para que se apoye en ella, para que sea su regla, para que sea su guía. La ley es el camino que nos guía, no la vara que nos acarrea. La ley es buena si ocupa su lugar. La ley no debe ser echada fuera de la iglesia. Debe ser mantenida en el lugar correcto. Nunca debe ser elevada a la condición de señora, porque nos pondrá en servidumbre y nos volveremos esclavos. Nuestra confianza para la salvación está en la promesa. Pero el que dice que como confía en la promesa y nada más importa, entonces puede seguir pecando, no tiene ninguna base para su confianza. No es una confianza, es una presunción. No es el hecho de haber dejado el pecado lo que lo salvaría, sino que confiando en Cristo deje ese pecado arrepentido. Esa ya es una evidencia de la obra de Cristo en su vida. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad, se esfuerzan por andar con toda sinceridad delante de Él y ponen todo su esfuerzo por agradar a Dios, no para salvación, lo hacen por amor. Y si lo hacen, pueden estar en esta vida totalmente seguros de esa confianza que tienen. Vamos al a la primera epístola de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice este versículo: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No es una vida moral, ni una vida sincera, haciendo lo mejor que uno puede, con buenas obras y pocos pecados, lo que te salva. Si en verdad fueras sincero, obedecerías lo que Dios dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. También, por tanto, arrepiéntete, como dice en Apocalipsis. Obrar te hace esclavo y te condena. La gracia recibida por medio de la fe da libertad y da salvación eterna. El último versículo de nuestro pasaje, el versículo 31, dice: de manera, hermanos, que ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La conclusión de lo que dice la Escritura para Pablo es que nosotros, todos nosotros, es decir, Pablo, los Gálatas, junto con todos los creyentes de todos los lugares, de todas las épocas, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Como representantes de la Jerusalén de arriba, de la ciudad celestial, somos descendientes de la gracia soberana.
Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque es solamente por tu gracia, por tu promesa cumplida, que somos salvos. Tú nos salvas por gracia, no porque somos mejores que los demás, sino al contrario, porque reconocemos que necesitamos un Salvador, que hemos pecado, pero Cristo, con su sangre, nos limpia, nos salva, paga por nuestra libertad, nos adoptas como hijos, y por eso tenemos derecho de la herencia eterna que recibimos. Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad a entender que si te obedecemos, no es nuestro esfuerzo, sino tu Espíritu obrando en nosotros. Que no desechemos la ley como algo inútil, que la veamos como la regla que nos dice cuando fallamos, y la cumplimos no para salvación, sino en agradecimiento por la salvación, por lo que tú ya hiciste, Padre. Ayúdanos en este día, ayúdanos en este tiempo a hacer todas las cosas para ti y para tu gloria. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, solamente para tu gloria. Amén.